noches, familia. Bienvenidos a Clave 7 Live, el rincón donde exploramos las emociones que nos hacen humanos. Hoy desnudamos corazones y damos voz a esta historia de la vida que, aunque pesen, nos transforma. En este espacio que yo suelo llamar reflejo del corazón, compartimos las luces y sombras de nuestras emociones, navegando juntos por el mar de experiencias que define nuestra existencia. Me acompañan en esta nueva edición de Clave 7 Live nuestros compañeros y amigos Joseph Mateo en realización, Carlos Soriano en producción, Teresa Panella, canalizadora, medium, astróloga y colaboradora, Marcos Amadio, colaborador, profesor de tarot y ufólogo, Cristo Torrabadella, miembro de SAI Clave 7. Buenas noches a todos. Buenas noches. Como cada viernes y sin faltar ni uno, nuestra amiga y colaboradora Teresa Panella estará preparada y dispuesta esperando vuestras solicitudes de canalización en directo. Les invito a que escriban o llamen, ya que Teresa Panella les indicará el camino a seguir y más si están en un poco perdidos, como lo soy yo, claro. Para contactar con ella, solo tienen que escribirnos en el chat o enviar un mensaje al número 611-748-411. Lo repito, 611-748-411. Como siempre, es un honor de contar con un invitado muy especial en nuestro programa. Marcos Amadio, una voz llena de conocimiento y pasión, se une como cada viernes con nosotros para ofrecernos una perspectiva única sobre el tarot. Prepárense para una conversación breve, pero cargada de reflexiones y aprendizaje. Bienvenido, Marcos, ¿qué tal? Bien, bienvenido y bien hallado, en buena compañía y hablando de un tema que me gusta y me apasiona, entonces encantado de la vida. Por eso te digo, como te apasiona el tema del tarot y la ufología, pues en este caso del tarot, pues nos vas a deleitar con tus conocimientos sobre ello. Pero con una condición, que luego después que hayáis en todos oído mi disertación sobre el tarot, me digáis honestamente qué es lo que pensáis, si ha habido un antes y un después. Vale. Nosotros empezamos siempre, yo por lo menos empecé con temas de tarot, con todas las mancias, y siempre se termina siempre con algo, ¿no? Pero siempre empezamos con el tarot hace muchos años. Bueno, de hecho era una pregunta que quería hacerte. Había pensado hacerla antes, mientras a micrófono cerrado, cuando estábamos aquí preparando el programa y a punto de entrar. Si ya alguna vez en el programa habéis hablado de tarot o habéis comentado el tema del tarot o desde qué perspectiva lo habéis hecho. Hemos hablado, pero no como lo vas a hablar tú. Claro. Ahí estás poniendo el listón muy alto. Sí. Luego me dices lo que pensáis, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues venga, para no dilatarlo mucho más, porque normalmente como yo soy poco parlanchín cuando me dejan hablar y no quiero cogerle el tiempo a las otras secciones ni a Teresa, que la otra vez cuando hablé de Capilla del Monte me pasé, luego lo pensé y le quería haber pedido disculpas porque le cogí el espacio, así que espero que hoy no pase. Y disculpas por ningún problema. Tú ya sabes que a ti cualquier cosa, ya lo tienes siempre todo perdonado, ya lo sabes. Ay, qué buenos que sois conmigo. Bueno, venga, vamos para allá. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? La pantalla compartida, ¿la estáis viendo? Sí. De momento no. ¿Ahora la estáis viendo? Bueno, cuando supe que ibais a abrirme el espacio para hablar de tarot, pues lo comuniqué a amigos míos que conocí cuando estuve allí en Argentina y me consta que algunos me dijeron que me iban a ver. Entonces, de ahí este mensaje que siempre suelo poner en las intervenciones que hago online, porque como ahora se pueden ver en cualquier momento, pues hay que lo ver de día, de tarde, de noche. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento. Para nosotros, buenas noches. Y un abrazo de nosotros para ellos. Venga. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de un amigo, porque para mí el tarot es un amigo. Y cuando digo amigo, lo digo en los dos sentidos. Uno, porque es una persona a quien quiero y me consta que me quiere porque lo que yo hable de mí tiene poca importancia y al final de la presentación daré algunas notas de por qué estoy yo aquí hoy hablando del tarot, por qué el tarot vino a mí.
porque me consta que el tarot me escogió y me escogió como un amigo. Y entonces para mí también es un amigo, porque además el tarot, independientemente de lo que podamos pensar o del concepto que tengamos, se le puede considerar como una entidad, como un ser. Entonces de ahí, pues con total conciencia, decir que es un amigo. Cuando presentamos la idea de hacer esta charla, yo me acuerdo que tú me dijiste que lo relacionase con Egipto, porque eso daba misterio y daba su qué, ¿no? Entonces es verdad que el tarot llega a Egipto, pero en realidad el tarot no nace en Egipto, ¿eh? No. El tarot está mucho más perdido en la noche de los tiempos, y ya incluso los propios historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos creen que sale en Italia, algunos opinan que es en algunas zonas de Francia. Es decir, no hay un quórum que especifique de dónde viene el tarot. El tarot sí que es verdad que llega a Alejandría, es decir, Alejandría en aquellos tiempos, estoy hablando de anterior a nuestra era, era el centro cultural por excelencia, donde se juntaban todas las ramas del saber que venían de Oriente y de Occidente, y de allí se esparcían. Entonces, evidentemente, es verdad que el tarot llega a Egipto, se impregna de Egipto, pero el tarot está mucho más perdido. Luego daré algunas pinceladas que creo que despejan al menos esa duda. Evidentemente, es verdad que hay tarots que son llamados tarot egipcios. Aquí tenéis una muestra, ¿no? Algunas cartas de dos barajas totalmente diferentes. La primera, y la que vemos aquí a la izquierda, forma parte de un libro que es la apología del libro de Thoth. Y este ya fue un regalo que me hicieron cuando yo ni siquiera pensaba que iba a llegar a conocer el tarot. Es una edición limitada a 600 ejemplares y una persona amiga me lo regaló. Y justamente esto es lo que me hizo pensar, y onda, pues mira, ya cuando yo en los años 80 ni siquiera pensaba que iba a aprender tarot, ya el tarot me vino a visitar. Entonces es un libro basado en las imágenes arquetípicas de los arcanos mayores, con una explicación. Es muy bonito, es muy bonito. O sea, realmente es un libro muy interesante en el que va describiendo cada uno de los arcanos con conceptos. Y luego pues está, pues bueno, un tarot egipcio que me regalaron. Y es decir, el tarot está impregnado de Egipto, es verdad. El tarot llega a Marsella y de Marsella se esparce al mundo. De hecho, es lógico pensar que si se le conoce mundialmente como el tarot de Marsella, es porque nace en Marsella, ¿no? Si no sería el tarot de Aviñón, el tarot de Nimes, el tarot de París, el tarot de Milán, o de Florencia, o de Barcelona, ¿no? Es de Marsella porque en Europa llega a Marsella y de Marsella se esparce al mundo. Luego hablaremos un poquito. De hecho, esta charla que voy a dar es la que yo siempre hago cuando tengo la oportunidad de dar una conferencia, una intervención sobre el tarot, y busco 3 objetivos, que es los mismos que voy a buscar ahora. Como yo no sé si las personas que nos van a escuchar o nos están escuchando, nos escucharán, se van a interesar o no por el tarot, pues al menos que tengan algunas nociones básicas, coherentes y verdaderas de lo que es el tarot. De tal manera que si algún día alguien inician una conversación con alguien sobre el tarot, pues puedan aportar un dato de qué es el tarot, qué es lo que vamos a ver después, y además el tarot explicado por el mismo tarot. El por qué, el otro objetivo que busco con estas charlas es explicar por qué el tarot tiene esa imagen cada vez, afortunadamente, tan denostada. Y luego, evidentemente, si se suscita el interés suficiente como para hacer un curso, pues ofrecer mis servicios para hacer un curso y profundizar en el tarot, en eso que ahora vamos a ver solo de una manera muy sucinta. En fin, vamos para allá.
vamos a ver un poquito de dónde viene el tarot. El tarot, como decía, no viene de Egipto. Y os preguntaréis, ¿y qué corcho hacen las figuras del parchís aquí? Ay, no, perdón, del parchís no, las figuras del dominó. Ajá. Estáis atentos, lo he hecho a cosa hecha para ver si estabais atentos. Sí, es el juego del ajedrez. ¿Por qué? ¿Cuál es la jugada? Y no leáis lo que está escrito. ¿Cuál es la jugada final del ajedrez? Jaque mate. Jaque mate. O también muerte al rey, jaque mate. Jaque mate, ¿no? Sí. Esa misma expresión en italiano es scacco matto. Y matto ya tiene la connotación de loco. Es decir, como muerte, scacco sería como golpe al loco, ¿no? ¿Por qué? Y os preguntaréis, ¿por qué estoy hablando del ajedrez y de esta jugada que originariamente, en el persa, que es de donde viene el juego del ajedrez, se llamaba Shah-Mahat, que significa literalmente muerte al rey. Shah es rey, Mat es muerte. No, perdón, al revés. ¿Por qué? A ver si es aquí. Como vemos, una de las cartas, uno de los arcanos del tarot, en muchos juegos ha sido traducido por Le Fou o el loco o el matto, y en el tarot restaurado, que es el que me sirve de base para explicar todo lo que conozco de tarot de la manera como lo he aprendido, más los estudios que yo voy realizando sobre el tarot, en ese tarot se llama Lemat. Entonces, si en el juego del ajedrez la jugada clave es Shah-Mahat, que significa muerte al rey, tenemos un indicio de que como mínimo, el origen del tarot viene de la antigua Persia. Porque la expresión Lemat, contrariamente a lo que algunos tarólogos, cuando hacían sus juegos de tarot, lo definieron como Le Fou o como el matto, en realidad era una tergiversación de la expresión el mat, porque los historiadores, la mayoría opinan que el tarot viene de Italia. Entonces, como decía por eso ponía la expresión del juego en italiano, que es scacco matto, aplicaron la expresión el matto al loco, cuando en realidad lo que quiere expresar es que esta figura, que no tiene número, es Lemat, sería el rey, el ser divino que hay en cada uno de nosotros. Sigamos nuestro andar y nuestro camino. El tarot fue restaurado por dos auténticos genios del tema, por Philippe Camoin y Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, la mayoría de las personas lo conocen, es un artista multidisciplinar que ha alcanzado el nivel de excelencia prácticamente en todas las esferas profesionales que él ha alcanzado. Director de cine, guionista, escritor de cómics, ha creado aspectos de terapia, la psicomagia, en todas ha alcanzado el nivel de excelencia. Pero cuando él se define a sí mismo, él no usa un artista multidisciplinar. Él se define a sí mismo como un tarotista o como un tarólogo. Es decir, es un auténtico genio del mundo del tarot. Philippe Camoin es el descendiente de un antiguo linaje que ya fabricaba cartas para el rey de Francia a finales del 1500. Entonces es una persona que por tradición y por acceso a ciertos secretos que estaban en posesión de su familia, tenía conocimientos del tarot,
que estaban desconocidos, desde planchas de impresión, desde escritos de los antiguos ancestros de su linaje, vuelvo a repetir, que ya dominaban el mundo del tarot. Bueno, pues por un tema de pura sincronía, que no viene al caso explicar ahora porque nos alargaría muchísimo y como he dicho antes, no quiero robarle el tiempo ni al programa en sus secciones, ni a Teresa que sigue después que yo. No te preocupes. Se juntaron dos auténticos genios para restaurar el tarot. ¿Qué significa restaurar el tarot? En palabras textuales de Philippe, volverlo a la pureza originaria, desproveyéndolo de todas esas falsas informaciones o esas equivocaciones que a lo largo del tiempo, voluntaria o involuntariamente, se habían introducido dentro del tarot. Por ejemplo, antiguamente las cartas del tarot se pintaban a mano. Cuando empezaron las primeras técnicas de impresión, los colores se redujeron a solamente los 4 colores primarios. Con esa variación, el código, la información que aporta el color a cada uno de los símbolos se perdió con el tiempo. El tarot, además, como siempre ha sido una tradición oral, era muy lógico pensar que ciertas informaciones que salían en un momento del maestro no fuesen recibidas íntegramente por su alumno y así sucesivamente. Es decir, que con el paso del tiempo el tarot iba degradándose o perdiéndose. Este trabajo de restauración acometido por estos dos auténticos genios permitió volver a su pureza originaria el tarot, de tal manera que pudiese dar toda la enorme cantidad de información que el tarot contiene. Y ahí es donde empiezan a venir el tema de las sorpresas. Por ejemplo, lo hemos visto antes con la carta del loco. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que entiendo por la degeneración con el tiempo, para usar un término que no es en absoluto peyorativo, sino para explicar una realidad de un hecho. Es decir, con el paso del tiempo vamos a ver que la misma carta ha ido cambiando de forma y de color. ¿Qué significaba? Que entre una carta y otra habían pasado un determinado periodo de tiempo y a lo mejor para el que construyó el que dibujó esta carta era importante el color del bastón, de tal manera que solamente lo colorea en una parte y el otro lo deja en blanco, pero para el siguiente, que a lo mejor o es una generación o 2 generaciones o es en otra zona geográfica muy apartada, el bastón deja de ser rojo y pasa a ser amarillo. Luego aparece otro juego donde el bastón es todo rojo y ya cambia el nombre. Vemos que el primero es el full, luego es Lemat y luego vuelve a ser Lemat. ¿En qué consistió el trabajo de restauración que realizaron Philippe y Camoin? Pues analizar históricamente todos los cambios que se fueron produciendo en el tarot y llegar a un acuerdo entre los dos en base a sus conocimientos y en base a sus experiencias y a su sabiduría de decidir si el bastón tenía que ser rojo o tenía que ser amarillo, si el perro tenía que ser amarillo, azul o color grisáceo, si tenía que llamarse Le Full o tenía que llamarse Lemat, si entre Lemat tenía que haber un punto o no tenía que haber un punto, de tal manera que lo que tenemos ahora es el tarot auténticamente restaurado con toda una serie de detalles que cuando son analizados con todo lujo de abertura mental, realmente es impresionante la cantidad de informaciones que nos dan y que es las que contiene el tarot. Y de las que ahora en esta pequeña charla pues van a ver solamente unas pequeñas pinceladas porque no da tiempo para más. Porque el tarot, como siempre digo, a la gente que me escucha y a los alumnos que he tenido, tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que van a aprender muchas cosas sobre el tarot, pero la noticia mala es que no lo van a aprender todo porque el tarot no te lo acabas nunca, nunca, nunca de aprender. Siempre hay cosas que estás aprendiendo.
Entonces, esta es una imagen del el tarot restaurado, pero solamente a nivel de los arcanos mayores, porque el tarot tiene arcanos mayores y arcanos menores. ¿Mm? Bueno, pues sigamos. A ver, ¿cuál era la siguiente diapositiva? Como tú me habías preguntado o me habías pedido que hiciese alguna relación con Egipto en el tarot, esto es solamente una pequeña pincelada, vuelvo a repetir, no es una clase de tarot, es solamente una introducción, una abertura, como dicen aquí en Cataluña, un tastet, una prueba. Aquí, a pesar de que tengamos unas imágenes que nos evocan unos personajes de una cierta situación histórica, ¿no? Puede ser la Edad Media o el Renacimiento o un poquito antes, pero en realidad a través de los códigos, que son esas informaciones escondidas que permiten llegar a conclusiones más profundas, es como pequeños códigos de acceso que te permiten llegar a una información más profunda. Bueno, pues aquí en la papisa, el papa, el emperador, la fuerza, el arcano sin nombre y el bateler o el mago, en realidad tenemos ya representadas estas deidades. Isis sería la papisa, Osiris sería el papa, Horus sería el emperador, Sekhmet, la diosa leona, la fuerza, Pat sería el bateler y Set el arcano sin nombre. ¿Por qué son las deidades egipcias? Sería el motivo de la clase. Y ya te digo, no hay tiempo, no es el objetivo de esta mini charla, es solamente dar unas pinceladas. Sigamos. Decía al principio que efectivamente el tarot llegó a Alejandría, llega desde Persia, llega a Alejandría. ¿Y desde dónde llega el tarot a Europa? Llega de la mano de María de Magdala, que una vez que es arrojada de Jerusalén, de Israel, cuenta la leyenda que llegó muy cerquita de Marsella. De hecho, cuenta la leyenda que cerca de Marsella, en una localidad que se llama San Maximín, encontramos la Santa Bauma, que es una cueva en una montaña, donde, según cuenta la leyenda, allí estuvo viviendo sus últimos años de vida en Europa María de Magdala. Según cuenta la leyenda, María de Magdala llega a Europa con el ciego de nacimiento que había sido curado por Jesús, llega con su hermana, con su sirvienta y con Lázaro. Entonces, el tarot de Marsella, en el mundo tenemos reflejada la figura de María de Magdala. Y esto lo veremos después, y es uno de los motivos por los que explicaba que el tarot había sido denostado. Esto lo veremos después. La palabra tarot ya de por sí es una acepción muy extraña. No tiene traducción. En cualquier idioma se pronuncia de la misma manera, pero hay quien ha sabido hacer un tipo de juego variando todas las posibilidades de la posición del tarot, lo cual ya puede ser que nos dé un principio de idea de lo que puede ser que represente el tarot. Jugando con las palabras y cambiándolas, vemos que puede ser destino, puede significar trabajar, puede ser la rueda del devenir o puede ser escuchar, porque otar viene del griego otarión, que significa oreja, rota viene del latín rueda, arot viene del griego arotos, que significa trabajar, y tarot puede ser el destino, los 22 arcanos. Entonces puede ser que lo que la expresión tarot quiera decir
es escuchar atentamente la rueda del destino y trabajar en ello. Aquí, también tenemos que la expresión tarot puede dar origen al vocablo tarot, que nos evoca la ley de la evolución, o la Torá hebrea. Puede ser orat, del latín oratio, que significa el verbo, el lenguaje. Ratu, que viene del latín ratus, que significa la realización, el que se realiza. O Ator, que es una divinidad egipcia, Atot Atanor, alquímico, que era la madre de Horus. Entonces, lo que también puede ser que exprese el tarot es el verbo que se realiza por la ley de Hatot. Bueno, el mago. Cuando muestra una imagen de un arcano, como he dicho siempre, yo utilizo como base para la explicación el tarot restaurado, que como he dicho antes, con ese pequeño ejemplo que hemos visto en Lemat, todos los detalles que configuran la carta, después de un estudio pormenorizado y exhaustivo hasta el mínimo detalle, ha configurado que la carta sea de esa manera y no de otra. Por ejemplo, en esta figura, en la carta del mago, que es la número 1, la primera carta numérica de los 21 arcanos que conforman la constitución de los arcanos mayores, vemos que aparecen en la mesa de este personaje 4 elementos, que si los analizamos en detalle, se corresponden con los 4 elementos con los que trabaja el alquimista, los 4 elementos que configuran la tierra: los oros, la tierra, el fuego, el aire y ¿cuál es el otro? El agua, el fuego. Bueno, los 4 elementos de la naturaleza. Ahora, lo siento, ahora no me acuerdo. Pero vamos a fijarnos en un detalle. Tenemos 3 dados que, si los ampliamos, vemos que muestran los 3 dados la misma cara. Es decir, muestran los 3 una cara con el 1, una cara con el 2 y una cara con el 4. Entonces tenemos que cada dado suma 7. Si tenemos 3 dados que suman 7, 3 por 7 es 21, el mismo tarot en esta información codificada nos está diciendo cómo tenemos que disponer las cartas para que toda la información que el tarot contiene pueda salir en su máximo exponente en la disposición que vamos a ver ahora, en la siguiente carta, y que es 3 filas de 7 columnas en sentido ascendente. Tendremos una primera fila desde el 1 hasta el 7, una segunda fila desde el 8 hasta el 14 y una tercera fila desde el 15 hasta el 21. Es decir, el tarot se puede estudiar de muchísimas maneras, no hay solamente una, hay infinitas formas, todas adaptadas a la creatividad. Pero en esta disposición puedo garantizaros que aparecen informaciones que son absolutamente impresionantes, desde un elemento común a cada una de las columnas, desde un concepto global para cada una de las filas, una interrelación entre cada carta con las cartas que tienen alrededor. Es decir, todo esto es la puerta, la introducción a un mundo absolutamente maravilloso y que no te lo acabas. Cuando a mí me preguntan qué es para mí el tarot, yo digo que cuando está en esta disposición es una radiografía perfecta de lo que es la vida para cada uno de nosotros, los seres humanos, en cada uno de los momentos en los que se encuentra, con cada una de las disposiciones. Al mismo tiempo, también el tarot es un libro de metafísica
dado al hombre para cumplir esos dos objetivos que están medio definidos con el baile de las palabras, intercambiándolas en su orden. Sigamos. Bueno, he dicho que uno de mis objetivos era explicar qué es el tarot, pero no explicado por mí, sino explicado por el propio tarot. Pongo esta imagen porque es muy simbólica y va en relación con lo que quiero expresar. Cuando en coaching, en programación neurolingüística, en cualquier objetivo, a través de la mentalización, se busca que la persona ponga su objetivo delante de él, lo más normal es que ese objetivo siempre esté en el centro y ante nosotros. Esto es lo que ha dado origen al juego de la diana, al juego del tiro con arco o a la puntería. Es decir, hay un centro que normalmente está en el centro de tu objetivo. Es decir, la imagen simbólica es: no te pierdas en lo exterior, céntrate en el centro. Es decir, el centro simbólicamente está en el medio, ¿no? Bueno, pues seguramente el tarot habrá decidido lo mismo para él explicar con la carta que ha escogido que esté en el centro, en esa disposición del mándala, que, como os he dicho, es la que el propio tarot dice que es la ideal para trabajar con el tarot. Entonces, si vemos esta disposición, ¿cuál es la carta que tenemos justamente en el centro? La fuerza. Yo que no la veo. Y el simbolismo de la fuerza, ¿qué vemos? Una persona que sin aparente esfuerzo está dominando las fauces de un león, que al mismo tiempo el león se está transformando. Vemos que tiene mitad color carne, mitad color dorado, y sus propias patas se están transformando, es decir, a través del simbolismo del dibujo nos está expresando una idea de transformación, pero una transformación provocada por el contacto de este ser, o también que este ser está en contacto con el león porque el león se está transformando. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pues para no hacerlo muy extenso, lo que podemos entender que esta representación expresa es el contacto del ego superior, la parte divina que está en cada uno de nosotros, con esa parte o ego inferior más humana y que está reflejada aquí con la parte de un animal y además con color carne. Y además, y aquí por esta foto, por este detalle había puesto esta imagen, lo que tenemos a la derecha es el movimiento del Sol en el espacio durante todo un año. Vemos que el sombrero de esta mujer tiene justamente esta posición, lo cual es una información escondida que el tarot explica. Pero ¿por qué he hecho esta referencia así, digamos, cósmica? Si vemos la figura de Lemat, que como había explicado al principio, representa el rey, el ser más profundo, el ser divino, vemos que su disposición nos recuerda perfectamente a la constelación del perro menor con la estrella Sirius y con la constelación de Orión. Es decir, esta representación de Lemat es en el aspecto humano una representación celeste y que además, en el caso
del perro de la Osa Menor, en la antigüedad era conocido como el perro azul, como el canis azul. Por eso este perro está dibujado de color azul. A ver, ¿cuál era la siguiente? Ahora, ¿por qué el tarot ha sido tan denostado? En la antigüedad habían dos formas de representar el máximo nivel de espiritualidad al que un hombre podía alcanzar. Esa representación era o bien por el Cristo crucificado, o la imagen del Cristo, algunas veces solamente su rostro, entornado de una mandorla y acompañado por los cuatro vivientes, los cuatro evangelistas o las cuatro fuerzas de la naturaleza. Pues el tarot, en su versión original, utilizó la misma representación, pero poniendo en el interior una mujer que además estaba desnuda. El tarot, como he dicho, llega a Europa de la mano de María de Magdala, que lo trae de Alejandría y que había llegado a Alejandría por los padres del desierto, por los esenios, que a su vez lo conocían. Pues el tarot, en su imagen original, la figura que representa en el interior es una mujer desnuda, y nosotros sabemos que en la antigüedad, para el poder de aquel tiempo, que era representado por la Iglesia, la mujer era considerada poco menos como un ser de segundo o de tercer nivel. El hecho de que el tarot se arrogase el derecho o la posibilidad de representar de la misma manera que en la iconografía religiosa se representaba al máximo exponente de la espiritualidad, que era la imagen de Jesús, fue considerado sacrílego. Por eso el tarot siempre, desde que llega a Europa, automáticamente está como estigmatizado. Además, cuenta la tradición que los que recibieron a María de Magdala cuando ella llega a Marsella es un pueblo errante, como eran los gitanos, que de hecho todos los 24 y 25 de mayo se reúnen en peregrinación de Europa al lugar donde, según la tradición, llegó María de Magdala, y ellos son los que en su tiempo empezaron a difundir el tarot por toda Europa. Eran un pueblo errante. Ellos, como estaban muy conectados a ciertas capacidades de previsión, de clariaudiencia, de posibilidad de ver al futuro, ellos son los que empezaron a utilizar el tarot para adivinar el futuro, y ellos son los que lo esparcen por Europa. Y eso fue uno de los motivos, o quizás el motivo principal por el que el tarot siempre ha quedado con esa imagen hasta prácticamente ahora denostado. Porque como he dicho, repito, se arroga el derecho a la posibilidad de poder representar de la misma manera una mujer y además desnuda. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es la verdadera finalidad del tarot? ¿Para qué sirve el tarot? He dicho al principio que era es un libro de metafísica, de espiritualidad profunda, que explica en todos los planos la realidad del ser humano, en el plano físico, en el plano anímico y en el plano espiritual. ¿Cuál es su realidad en esta dimensión, en este espacio? Bueno, pues la última carta, el último arcano es el 21, es la última carta numerada, es decir, el tarot
no ha puesto una numeración 22 o 23. En el 21 para. Es decir, podemos decir que es la última carta, es el final de un recorrido. La aureola que se ponía en simbología representaba lo que venía a ser algo así como la máxima distinción, era un poco como, ¿sabes a los atletas que competían en las antiguas Olimpiadas les ponían una hoja de laurel? Sí. Y eso representaba su éxito, era como el aspecto simbólico de que habían alcanzado un altísimo nivel. Pues en esta representación iconográfica, esa aureola que rodea a Jesús, que rodea la imagen patronímica que interpretamos como Jesús el Cristo, esta aureola representa el máximo nivel de espiritualidad que se puede alcanzar en el plano terrestre. Pues existe un truco que es conocido en el mundo de la pintura, que es llamado el trampantojo. Es cuando el pintor voluntariamente juega con las imágenes de tal manera que la combinación de esas imágenes da una tercera imagen o un tercer concepto. Pues el tarot, que es prácticamente visual, es iconográfico, si superponemos la carta del Emat con la carta del mundo, vemos que ese perro azul que le empuja al Emat en su peregrinaje no es más que esta aureola que anticipa su posibilidad de llegar a ese nivel de espiritualidad que es el número 20, que está representado por el número 21. Entonces, ¿qué es el tarot? Explicado por sí mismo. Un elemento que nos da fuerza de tal manera que nuestro ego superior domina al ego inferior y le permite avanzar en el camino de la vida para llegar a este nivel de máxima realización espiritual. Pero el tarot, por lo más conocido, afortunadamente cada vez menos, es las lecturas. Yo siempre digo que es quizás el aspecto menos importante del tarot es la lectura. Pero evidentemente una buena lectura puede ayudar a desbloquear una situación, porque como he dicho, el tarot en su base, en su esencia, es una herramienta para ayudar al ser humano en su camino de evolución, en su camino ascensional. Cuando pongo esta imagen para explicar, es porque realmente lo que se limita a hacer el tarot en una buena lectura, y me estoy refiriendo no al tarot predictivo, sino al tarot evolutivo, es decir, no es el que te anticipa si vas a no conseguir tu objetivo, que puede ser un cambio de trabajo, que puede ser una ascensión, puede ser conseguir la pareja o vender tu casa o cambiar algo, sino te ayuda realmente a ver cuál es el bloqueo o qué puede favorecer para que tú consigas ese objetivo. El tarot lo que se limita a hacer en una lectura es una radiografía del futuro que este presente está engendrando y cuál sería el mejor futuro dada la situación del presente que tú estás viviendo. Es decir, si hay un bloqueo que te impide encontrar pareja, no es que te anuncia si vas o no vas a encontrar pareja, sino cuál es el bloqueo que no te permite a ti encontrar pareja. Cuando se hace el tarot desde esta forma,
el tarot empieza a alcanzar un valor mucho más elevado y que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con eso que conocemos del tarot en los programas de televisión, que con todo mi respeto, no siempre ha ayudado a elevar esa imagen del tarot. Algo acerca de mí. Bueno, esto, ¿por qué yo que me presentas en el programa como ufólogo y como tarotista estoy hablando hoy de tarot? Porque decía al principio que efectivamente el tarot vino a mí por una serie de circunstancias de la vida. Yo tuve la oportunidad durante 12 años ser el traductor y el hombre de contacto en España de Philippe Camoin. Eso es lo que me ha permitido aprender el tarot, conocer el tarot, ser tarotista y ser tarólogo, ser profesor. De hecho, me gusta más enseñar que hacer lecturas. Y si alguien pues quiere ponerse en contacto conmigo o para estudiar tarot o para hacer alguna lectura, pues aquí tienen mis datos de contacto. Este soy yo en el curso de profesores con Philippe en San Maximín. Este soy yo el que está ahí escondido, ahí entre. Entonces, ¿por qué yo que soy, yo me considero más ufólogo o investigador de los ovnis o divulgador de los ovnis que no tarólogo? Pero como el tarot vino a mi vida y me ha permitido tener una herramienta que me permite ayudar con más eficacia a las personas que tienen alguna situación de bloqueo, de problema y que vienen a mí, ya pueden ser dentro de mi círculo de amistades o personas que me conocen, porque evidentemente en la vida cuantas más herramientas tienes para ayudar, más eficaz es la ayuda que tú puedes tener. En este caso, para mí el tarot, dentro de lo que es la lectura, representa la posibilidad de ayudar, es decir, la vida me ha dado un instrumento para ser más efectivo en mi deseo de ayudar a otras personas. Pero también el tarot tiene la vertiente de libro metafísico que te permite conocer la realidad de la vida. Y he aprendido muchísimas cosas en el tarot y muchas cosas que yo había aprendido fuera del tarot las he visto perfectamente reflejadas en el tarot. Y una de las cosas que están perfectamente reflejadas en el tarot es la presencia extraterrestre. Y uno se preguntará, ¿y por qué en estas dos cartas? Bueno, voy a explicarlas muy sintéticamente, pero que por un lado van a ayudar a explicar el por qué yo he visto también el tema de los extraterrestres en el tarot, y luego también para entender cuál es la dinámica de aprendizaje o de enseñanza que el tarot nos da, cómo el tarot se muestra. Si vemos estas dos cartas, la carta 7 y el arcano 20, que además están en la misma columna, están en la sexta columna. Había dicho que para el estudio más profundo del tarot es el mándala del 3x7, que vuelvo a repetir, es el mismo tarot que dice que se ponga en esa posición. Bueno, pues aquí tenemos la carta 6 y la carta 20. El esquema representa la misma imagen. Tres seres humanos y un ser divino, un ser angelical. Tres seres que están en la tierra y un ser que está en el espacio. En la carta de la izquierda, los personajes son más grandes que el ángel, que es más pequeño. En la carta de la derecha, los personajes humanos son más pequeños y el ángel es más grande, ocupa más espacio dentro de la carta. En la carta número 6, los personajes humanos van vestidos y el personaje divino o celestial está desnudo, mientras que en la carta del juicio, los personajes humanos están desnudos y el ser celestial está vestido. ¿Qué nos está diciendo implícitamente el mensaje de esta información? Que en la carta del juicio, el ángel es un ser visible, tiene ropa, es visible, se le está viendo.
Y no solamente se le está viendo, sino que se le está escuchando porque emite un sonido con una trompeta. De tal manera que vemos que en la carta de la derecha de los 3 personajes, uno está mirando al ángel, es decir, lo está viendo. E intuimos que los 3 personajes lo están escuchando con la trompeta. En cambio, en la carta de la izquierda, los 3 personajes se miran entre ellos, no tienen constancia directa de la presencia del ángel que se manifiesta a través de ellos, a través de la flecha, es decir, de los pensamientos, de la intuición. No es visible, no es audible, se le siente pero no se le ve. Bueno, pues aquí esta clave de conocimiento me la dijo Philippe cuando en una pausa de una clase él sabía de mi interés por el tema extraterrestre y me dijo, mira, una de las muchas formas de ver los arcanos mayores que están numerados es cada arcano representa un siglo. De hecho, el último arcano es el número 21, el siglo en el que estamos nosotros, en el siglo XXI. Pues Philippe me dijo, en el siglo XX, si hacemos ese paralelismo entre ángeles del ayer, extraterrestres hoy, tenemos que el tarot está confirmando que en el siglo XX los seres angelicales del ayer, seres extraterrestres del hoy, fueron vistos y fueron oídos por los seres humanos de la Tierra. Y ese es uno de los motivos por los que un ufólogo como yo, o uno que le gusta el tema de los ovnis, se interesa también por el tema del tarot, y que a nivel personal digo, ya me ha costado, no digo algún disgusto, pero que sí que alguno de las personas que están en mi entorno se hayan preguntado y se hayan atrevido hasta preguntarme cómo es que alguien como yo se mete en un arte como es el tarot. Y cuando yo escucho esa reflexión, la entiendo, pero también entiendo que puede estar condicionada en base a un conocimiento muy sesgado y muy limitado de lo que es el tarot, y que he intentado por todos los medios en esta pequeña franja horaria que he tenido dar solamente un pequeño atisbo de la profundidad que tiene a todos los niveles. Y ya para acabar, si esta carta representa a Lemad, el rey, que según la expresión Shat Mahat viene de Persia, es decir, no es Escacomato, es el loco, es el rey, sí que es el loco, porque cuando uno sigue los dictámenes de su espíritu, puede hacer cosas que a los ojos de las demás personas pueda parecer que sea un loco, porque puede salirse del orden establecido. Pero es que en el fondo, conozcamos o no el tarot, seamos o no conscientes, cada uno de nosotros, en pequeña o en mayor medida, somos un Lemad en este universo. Y lo que representa el tarot es Lemad, ese ser divino que somos nosotros, entrando en el mundo de la materia. Y bueno, pues ya está. Esto es lo que tenía preparado yo aquí para vosotros como charla del tarot. Juan Marco, escucharte es un verdadero placer y nos hemos quedado encantados de esta gran lección y esas reflexiones que nos has dado sobre el tarot. Pues gracias a vosotros por haberme escuchado. Y os he dicho que os iba a hacer, esta vez era yo una pregunta a vosotros, que soy un poco el entrevistado. ¿Qué os ha parecido? A ver, contadme. ¿Qué os ha sorprendido? A ver, quiero saberlo. A mí me ha encantado. Tú me has visto que yo te he interrumpido. No te he interrumpido para nada, porque he estado absorto escuchándote, porque las reflexiones que has tomado y nos has dado nos da una perspectiva fantástica. Pues nada, muchas gracias. Es que yo sé que tú eres un ser muy respetuoso
y muy afectuoso. Yo sé que me tienes un gran cariño, Sí, pero sí. también sé que lo que dices es verdad. Y si no fuese cierto, no me adularías. O sea que le doy valor a lo que dices porque sé que es así. Pues muchísimas gracias, Marco. Ha sido un verdadero placer escucharte, y la verdad que ha sido emocionante Te esta lo clase. agradezco. Gracias a vosotros. Te animo a que sigas con el tema del tarot, pero no dejes la ufología. No, no. De hecho, yo digo siempre que el tarot no está bien decirlo así, pero bueno, es una forma de entendernos. No es el motor principal ni de mi investigación ni de mi divulgación. Antes está la ufología con todo lo que lleva, lo que aprendí en mi vida de Jean-Pierre Garnier, del desdoblamiento del tiempo y del espacio, y luego el tarot. Pero es que todos esos conceptos los he visto reflejados en el tarot, porque es el libro de la vida y lo refleja absolutamente todo. Ajá. Teresa, quiero hacerte una pregunta, Marco. Dime. Ah, Teresa, dime. Bueno, Eh, yo más que una pregunta, bueno, sí, tengo una preguntita, pero primero hacer el comentario respondiendo también a tu pregunta, bueno, yo todo lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no hay nada que no sienta eh, pues igual que tú, igual que lo has dicho, eh, como yo siempre digo que el tarot llega a las personas, ¿no? A mí me llegó con 8 años y lo he tenido en mi vida toda la vida, Mm. sin leer nada. O sea, no he leído libros ni nada, pero sí que es cierto que el último tarot que tuve fue el de Jodorowsky, porque realmente no lo conocía, o sea, no sabía su historia ni nada, pero sí que siempre sentí que tenía mucha pureza, o sea, que todo lo que has dicho me parece, o sea, perfecto, ¿no? Yo solo quería darte una de estas dos últimas cartas que has puesto, la 6 y la 22, ¿no? Solo quería decirte bueno, compartirte lo que yo he visto, la impresión que yo he sentido de esas cartas, según cómo las has expuesto tú, y luego hacerte una pequeña pregunta. Em, yo visualmente esas dos cartas en esa presentación, para mí también hay un matiz muy poderoso, que es que la carta 6 los personajes son más grandes, están vestidos porque tienen más ego. Es decir, que están más en el mundo terrenal y es el ego del ser humano que quiere pues ropajes bonitos lo que es la espiritualidad, el ángel, es más pequeño y necesita a través de impresiones como el instinto o los impulsos ¿no? Intentar penetrar ese ego y por eso tiene ese dibujo así. En cambio, en el 22, las personas son pequeñas porque no tienen ego y están desnudas porque se muestran tal y como son. Y es cuando uno ha hecho toda esa transformación antes de llegar a esa victoria del 21. Y esa transformación y esa victoria solo se puede dar desde la desnudez del alma. Y es cuando entonces todo se ilumina y es cuando podemos pues ver de alguna manera ese universo, el más allá, los extraterrestres, todo, porque se nos presenta, porque no tenemos esa barrera del ego. Y bueno, yo supongo la pregunta es una pregunta que tengo curiosidad a ver tú qué opinas, porque habías hecho la exposición de dónde viene el tarot, de dónde puede venir y tal, pero sí que es verdad que el tarot está en los 22, bueno, 21 más el Lemat, ¿no? Que representa la historia del alma
en la tierra, ¿no? Y los arquetipos que traemos, ¿no? Como fuente, etcétera. Pero luego también sí que es cierto que tenemos los arcanos menores, pero los arcanos menores en realidad son conocidos como la baraja española. Es decir, ¿no? Los bastos, las espadas, los oros. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es porque, crees que es porque fue algo adicional que a lo mejor sí que salió de aquí? ¿O crees que se fusionaron luego con esta otra rama a lo mejor? ¿O por qué crees que esa baraja española está dentro del tarot de Marsella y lo amplía? Primero, estoy de acuerdo totalmente contigo a lo que has comentado del el ego de las personas, es decir, en la carta del enamorado, el ego, los aires de cada uno es tan grande que no deja espacio al cielo, no deja espacio, además ni le miran, están solamente en su mundo. Y es verdad que en el tarot de Marsella aparecen personajes vestidos y personajes desnudos, y los desnudos es que se muestran tal como son, no ocultan nada, no tienen ego. Totalmente de acuerdo, tu visión es muy acertada y la comparto. Respecto de lo que preguntas, el tarot en su origen contenía los arcanos mayores y los arcanos menores. El tarot es el reflejo de la vida. Nuestra vida, nuestro universo está regido por el dualismo. Entonces, los arcanos menores nos hablan del plano inferior, del plano material, y los arcanos mayores de todo lo que tiene que ver con el plano espiritual. Y dentro de los arcanos menores hay una dualidad, porque hay cartas numeradas y luego hay los honores, que son las figuras. Es decir, habla ya de una evolución. El tarot, como es el juego de naipes más antiguo, es él el que da el origen a todas las demás cartas. Es decir, el póker, la baraja española, todas esas barajas, todos esos juegos de cartas son una reminiscencia, un sucedáneo de lo que originariamente era el tarot. De hecho, en todos los juegos, tú fíjate que en todos los juegos de cartas siempre hay una carta que todo el mundo quiere que le salga. Es el comodín. ¿Por qué? Porque el comodín es la carta, según el juego, que adoptará el valor del juego que tú quieras, ¿no? Porque él es todas. Pues Lemat, que es la carta, que es el rey, fijaros que no tiene número. ¿Por qué? Porque te está diciendo el tarot que Lemat es todo el tarot, es él. Él es el tarot, por eso está afuera. Es decir, a tu pregunta, las cartas vienen después, no es un añadido, no es que se añadieron al tarot. El tarot ya era así en su origen, con los arcanos menores también. Marco, de corazón, muchísimas gracias. De corazón, gracias a vosotros por este espacio y por vuestro afecto. Bueno, tú sabes que siempre lo tienes. Siempre. Siempre. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio.